¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Uribe Fierro y les doy la bienvenida a este sexto episodio, ¿cierto?, de Prevenir sin cesar por un mundo mejor. Bueno, de partida contarles que estoy súper contento. Ya llevamos las 2300 reproducciones en YouTube, en el canal, ¿cierto? Y en el podcast. Así que feliz, po. ¿Qué más decirles? Bueno, y además que ya les lo había comentado, pero tenemos audiencia en otros países y eso igual me tiene muy contento. Bueno, nuevamente repetirles si les gustó el material, si el contenido que estoy creando les es de utilidad, ¿cierto? Y les sirve y ustedes lo encuentran ahí un poco entretenido o de alguna manera les está agregando valor, suscribirse en el canal, ¿cierto? Que me ayudan a poder generar más contenido y a tener ahí mayor cantidad de seguidores. Eh, En este episodio quiero hablar un tema muy relevante y está desde la experiencia, ¿cierto? Y desde el aprendizaje ya en estos 20 años de experiencia, asociado a la seguridad y la evaluación de los proyectos, ¿ya? O a la implementación de proyectos, ya sea en la industria, ya sea en cualquier proceso. Entonces, eh, a eso los invito hoy día, a eso los convoco. La idea es que podamos tener esta conversación interesante, entretenida, y podamos desarrollar este tema. Entonces, como ustedes lo saben, todos los episodios eh, partimos por dos preguntas. No alguna pregunta más, ¿cierto? Pero en este caso generalmente son dos preguntas. Y estas dos preguntas guían la conversación. Entonces, vamos a revisar cuáles son las preguntas que van a canalizar eh, esta conversación. Uno es entender primero qué es un proyecto y cuáles son sus etapas, ¿ya? Y la segunda es preguntarnos si es que está incluida la variable de seguridad en la evaluación de los proyectos industriales o los proyectos en general, como los habíamos mencionado. Entonces, estas son las dos grandes preguntas que vamos a tratar de conversar y responder en este episodio del podcast. Espero que me acompañen, espero que me sigan en el desarrollo de estas preguntas, por supuesto, y en la construcción de su respuesta. Nuevamente, no somos dueños de la verdad, tenemos que cuestionarnos todo y eso nos va a ir ayudando a ir creciendo y a ir mejorando cada vez más. Entonces, vamos con el desarrollo del episodio. Lo primero es definir qué es un proyecto. Bueno, aquí el PMI o el Project Management Institute, disculpen mi inglés, pero no soy muy bueno para eso, define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Ya, esta es la definición que hace el PMI. Entonces, aquí debemos entender que los proyectos son los procesos por los cuales mejora la empresa. Puede ser una empresa que ya está operando, ¿cierto? Y quiere mejorar una línea, quiere mejorar un servicio, quiere mejorar un área, quiere implementar una nueva máquina, ¿cierto? Y para ello desarrolla un proyecto. ¿Mm? Dado esto, ¿cierto? Aparece una disciplina nueva, que es la administración de proyectos, ¿ya? Y esta administración de proyectos es la que tiene la obligación o la función, ¿cierto? De llevar en forma sistémica el manejo del proyecto en sí, ¿ya? En definitiva, lo que tiene esta área de proyecto es hacerse responsable para llevar con una mejor manera que las cosas sucedan y que se obtengan los resultados que se esperaban del proyecto, ¿ya? Entonces, esa es el área de la administración del proyecto. Entonces, es importante que definamos esto y que lo tengamos claro para la conversación siguiente. Bueno, la mayor parte de los proyectos tienen 4 fases. ¿Mm? Uno, que es la fase de la gestación. 2, la fase de la definición. 3, la fase ya de la materialización. Y 4, que es la fase ya de operación del proyecto, de la idea o del servicio que estoy creando. Hay una quinta etapa que se ha agregado, ¿cierto?, a raíz de las evaluaciones ambientales y que piden que tenga un proceso de cierre del proyecto, ¿ya? O de montaje y reciclaje. Entonces, esta variable ambiental también agregó esta etapa, que la empresa también tiene que responsabilizarse de
qué pasa cuando termina la operación de un proyecto. Pero vamos a centrarnos un poco en describir esta fase, ¿cierto? En la fase de la gestación, aquí se describe la idea, se describe qué es lo que quiero hacer. Aquí hay un estudio básico de algo que hay en el mercado o que no existe en el mercado y que lo voy a generar con mi proyecto, o algo que quiero mejorar, como lo habíamos mencionado. En la fase de definición, en esta fase ya corresponden a los procesos de análisis y de estudio de un proyecto, ¿ya? Y aquí son las definiciones para ya decidir si llevo adelante o no un proyecto dado. En esta podemos ver el estudio de perfil, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad, ¿ya? ¿Cierto? Ya con esto ya estamos armando el proyecto, estamos diciendo si este proyecto es factible de desarrollar bajo ciertas características y bajo ciertas funciones. La tercera etapa o la tercera fase es ya la materialización del proyecto, cuando comienzo la construcción, cuando genero la implementación del proyecto en sí, ¿ya? Aquí se habla que en la fase de materialización se utiliza más o menos el 95% del presupuesto que yo tengo definido para desarrollar este proyecto. Generalmente tiene algunas subfases, algunas etapas, ¿ya? Donde está la etapa de ingeniería, la organización del proyecto, qué estructura vamos a tener, matricial, directa, ¿cierto? Asociada a la ejecución, el financiamiento, las adquisiciones de materiales y por supuesto si es un proyecto ya de construcción, la etapa de construcción en sí de este proyecto. Una vez finalizada la construcción viene el proceso de operación y aquí es la última etapa, considerando lo que les había mencionado antes, cierto que también tenemos que agregar la etapa de desmontaje o de cese de operaciones del proyecto de la fábrica. Bueno, pero en la fase de operación, en definitiva, es donde ya inicio la explotación o uso el producto o servicio que diseñé en el proyecto. ¿Ya? Estas son las 4 fases de la implementación de un proyecto industrial. Y es importante conocerlas y es importante que las sepamos. Desde el punto de vista de la ingeniería conceptual de un proyecto, también se identifican o podemos describir algunas fases que son fundamentales, ¿ya? Y está el proceso de la ingeniería conceptual, ¿ya? Está el proceso de la ingeniería básica, donde ya defino y decido, ¿cierto?, la implementación o la inversión, tomo la decisión de decir, ok, vamos con este proyecto. Está la ingeniería de detalle y en la última fase la ingeniería de terreno, que es cuando se van tomando las decisiones ya en terreno de lo que fui diseñando o fui trabajando en las etapas de desarrollo anteriores. ¿Ya? Esto también es fundamental conocerlo, porque aquí es donde van a ir aquí es donde está lo relevante desde el punto de vista de las variables que yo quiero implementar en seguridad. Y que debiera considerarlas cuando se desarrolla la inversión o se desarrolla el proyecto en sí. ¿Ya? Entonces, eso es lo segundo. Bueno, ¿qué es importante también aquí? Que hay varias tendencias hoy día asociadas a la evaluación de proyectos o a la implementación de proyectos. Las últimas tendencias se establecen los desarrollos colaborativos de proyectos. Generalmente los proyectos tenían una estructura lineal desde el punto de vista del dueño, el concepto, el diseñador, el constructor, ¿cierto? Y estaba la obra terminada de mi proyecto, ¿ya? Los nuevos planteamientos, los últimos planteamientos, lo que establecen es que debiera ser un desarrollo integral, donde estén todas las bases de la ejecución del proyecto. Y esto está asociado a los procesos Lean que se conocen, ¿ya? Entonces, en definitiva, la obra debiera ser integral, porque si no me voy encontrando con errores en cada fase de la implementación y esos errores llevan costos de inversión muy altos, ¿ya? O desvíos muy altos en los presupuestos que yo tenía para invertir o ejecutar o elaborar un proyecto. Entonces,
esto creo que es clave dentro de los puntos también. Eh, Desde el punto de vista de seguridad, y lo vamos a ver por qué. O sea, en un desarrollo integral yo tengo que considerar la seguridad ya en la ejecución del proyecto, ¿ya? Y en el diseño y en la obra y en las faenas. Entonces, es fundamental. ¿Qué otra cosa es fundamental en los proyectos? Es que nosotros tenemos una evaluación estratégica y una evaluación financiera de los proyectos, ¿ya? En la evaluación estratégica principalmente se relaciona con los lineamientos y con la estrategia corporativa que tiene la compañía. O sea, aquí está apuntado lo que estoy haciendo y si está o no de acuerdo con la estrategia que yo tengo. Por lo tanto, el, la seguridad es parte también de la estrategia corporativa que tiene una empresa, una compañía o un negocio que se está emergiendo, ¿ya? Y aquí es fundamental en el tema de la estrategia lo que habíamos conversado en el primer episodio, que la seguridad es una ventaja competitiva y la competitividad para una empresa es fundamental porque es un atributo propio de la compañía. Entonces, una empresa que realiza sus procesos con seguridad y con cuidado al medio ambiente es un atributo propio, ¿okay? Y eso me da una ventaja competitiva. Lo otro es que un proyecto, por supuesto, está diseñado para generar mayor beneficio para los dueños. Por lo tanto, debo tener una evaluación financiera de si el proyecto va a tener o no la mejora financiera o las retribuciones financieras de lo que yo invertí, ¿ya? Por lo tanto, aquí existen varios mecanismos que se utilizan para la evaluación financiera de un proyecto. Lo más probable es que ustedes ya los hayan escuchado. Está el valor actual neto, que es el VAN, está la tasa interna de retorno, que es el TIR, y el payback, que está asociado a un proceso de evaluación también financiero. Entonces, eh, es fundamental que conozcamos esto, porque hay algunos consejos que van a ir dados por esa línea. Entonces, haciendo este resumen, ¿cierto? Definimos más o menos cuál es un proyecto, qué es un proyecto y cuáles son las etapas de la evaluación de un proyecto. Ahora, vamos a la segunda pregunta, que era, ¿está incluida la variable de seguridad en la evaluación de proyectos? Y aquí, de acuerdo a la experiencia, creo que hay dos temas muy importantes. Uno, hay una muy mala herencia, ¿ya? La seguridad en proyectos de construcción de hace 20 o 30 años no estaba incluida como un contexto dentro de que agregara valor al futuro del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, nos encontramos con deficiencias. Los proyectos que hoy día están operando y que fueron construidos hace más de 30 años o incluso 20 o 30 años tienen muchas deficiencias y lo podemos ver eh, en las visitas, en los trabajos, en las áreas. Equipos sin protecciones o con las protecciones no adecuadas de acuerdo a diseño. Equipos ruidosos, equipos no han tenido cálculos de memorias de ruido o la presión sonora que iban a generar o la potencia sonora que iban a generar, por lo tanto no estaba considerada esa variable. Eh, Salas de operaciones que no incluían conceptos de ergonomía, o sea, no estaba incluida la ergonomía dentro de el proyecto de evaluación, por lo tanto eh, son salas que son incómodas para los trabajadores, pueden generar molestias, pueden generar dolores. Entonces, equipos que no estaban considerados ergonómicamente dentro de las líneas de proceso. ¿Ya? Entonces, esta es una mala herencia de los proyectos antiguos. Equipos sin plataforma, sin acceso, que hay que estar improvisando para poder llegar a una válvula, que hay que estar improvisando para llegar a un revisor, a un sensor. Entonces, tampoco estaban incluidos dentro de... Bueno, ¿qué otra cosa uno se encuentra con los proyectos desde el punto de vista de seguridad? Por ejemplo, equipos que no tienen un diseño para el bloqueo. O sea, si yo quiero implementar un bloqueo loto, no tengo las herramientas adecuadas o no están los diseños adecuados para hacer los equipos, para hacer el bloqueo con las energías cero. Entonces, eso es falla en el diseño y en la ejecución de un proyecto. Cañerías sin demarcar o circuitos sin demarcar, ¿cierto? En función de las normas, los estándares de colores de cañería. ¿Por qué? Porque requiere una inversión y requiere dinero que no estaban considerados probablemente en el diseño y en la ejecución del proyecto, ¿ya? Entonces, esa es una mala herencia.
Eso es lo que existe hoy día en función de la construcción de proyectos antiguos. Por lo tanto, está, y es parte de la realidad, y el que no lo quiera mirar y diga, oye, no, esto no es así, es una realidad, y eso sucede, y puedo dar fe de eso en varias industrias o fábricas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la propuesta frente a esto? Que en cierto sentido ya se ha estado ejecutando, ¿cierto? Con la variable, por ejemplo, ambiental, que ha sido incluida dentro de la mayoría de los proyectos de construcción en los últimos años en función de la ley de bases del medio ambiente, que exige tener un proceso de evaluación ambiental, ¿ya? Con los impactos que va a generar el proyecto y las externalidades que voy a tener con este proyecto. Por lo tanto, ya hay un aprendizaje desde el punto de vista ambiental en el cual se ha estado ejecutando. Ahora, ¿cuál es la propuesta desde el punto de vista de seguridad? ¿Ya? Una es que la seguridad sea considerada en cada una de las fases de ejecución o cada una de las fases de evaluación de un proyecto. O sea, consideramos la variable seguridad, ya sea desde el punto de vista del estado del arte del desarrollo de un equipo, de las protecciones, de la generación de ruido, de las condiciones ergonómicas. O sea, cuando adquiero maquinaria, cuando diseño un proceso, cuando elaboro la ingeniería básica, tener considerada las variables de seguridad. Lo otro que creo sumamente importante en los procesos de implementación de un proyecto es tener a alguien dedicado o una persona responsable del área de seguridad lo más temprano posible en la ejecución de un proyecto, para que vaya viendo, ¿cierto? Y vaya dando estos lineamientos asociados a la revisión, a la evaluación de riesgo, a la, o a la toma de decisiones frente a las inversiones, ¿ya? Considerando las variables técnicas, considerando las variables legales que se requieren, ¿cierto? Del punto de vista de seguridad. ¿Ya? Por lo tanto, lo más pronto posible que pueda tener considerada una persona del área de seguridad o responsable de las condiciones de seguridad en la ejecución de un proyecto. Lo otro importante es las evaluaciones de riesgo en la toma de decisión. ¿Ya? Hoy día es parte de una de las variables, ¿cierto? Evaluar los riesgos, tanto negativos o positivos que pueda tener el desarrollo de un proyecto. ¿Ya? Considerar en esto el tema del daño a la persona dentro del proceso de evaluación, cosa que no me encuentre después cuando estén puesta en marcha. Oye, aquí hay un riesgo potencial para las personas que nos puede generar un accidente fatal y no lo teníamos considerado ni evaluado. Y lo último, que yo creo que esto es muy interesante, que es una propuesta, es una propuesta que probablemente va a llevar a discusión y a conversación, que es agregar o considerar la variable de seguridad como parte del ban social. Cuando realizo la evaluación social o el ban social de un proyecto, considerar la variable de seguridad. ¿Ya? Aquí hay lineamientos de lo que es un ban social, pero si yo considero los ahorros desde el punto de vista de, o las inversiones desde el punto de vista de lo que tenga que hacer en seguridad y los ahorros que voy a tener en daño a las personas, en calidad de vida, en disminución de las tasas de accidentabilidad, en disminución de los pagos de las primas por la accidentabilidad, ¿cierto? O enfermedades profesionales, voy a tener una evaluación de un ban social en seguridad, ¿ya? Que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el área de prevención, es cómo valorizamos o cómo ponemos valor a la implementación de un programa de seguridad. Por lo tanto, aquí hay una línea de trabajo y que es una línea bien interesante de desarrollar, ¿cierto? Y que se puede considerar como un ban social de la seguridad. Y probablemente vamos a tener un valor positivo del punto de vista de la evaluación de seguridad. O negativo, dependiendo de las externalidades que tenga mi proyecto. Por lo tanto, si voy a las evaluaciones financieras de un proyecto, y lo que recomienda cuando se hace una evaluación, si el ban es negativo, no inviertas. Por supuesto, si el ban social nos da negativo,
¿cómo voy a hacer un proyecto donde estoy indicando que el ban social, que tiene considerada la variable de seguridad, es negativo y lo voy a implementar? Entonces, eh, esto yo creo que es un punto muy importante a desarrollar. Así que ahí estamos con la segunda pregunta, ya yo creo que con la respuesta. Entonces, concluyendo el capítulo, o este episodio, sexto episodio, ¿cierto? Revisamos qué es un proyecto industrial, cuáles son sus etapas, cuáles son las evaluaciones que tiene desde el punto de vista estratégico y financiero, y verificamos y conversamos también sobre la actualidad de la variable de seguridad y cómo incluir, ¿cierto? Eh, eh, esta variable muy relevante eh, en un proyecto industrial, para que cuando empiece la puesta en marcha o cuando esté en régimen de operación, este proyecto no se encuentre con temas de seguridad que no habían sido evaluados ni considerados. Así que, bueno, espero que haya sido de utilidad este episodio, espero que les haya generado el vistito, ¿cierto?, de algunas preguntas importantes, y como en todo episodio, ¿cierto?, vamos a la recomendación del libro. En este caso, el libro que tengo para recomendar con ustedes se llama Las Nobles Cuatro Verdades, una guía para la vida cotidiana. Fue escrito, ¿cierto?, por el lama Sopa Rinpoche, ¿ya? Y voy a tratar de resumir las cosas, porque ustedes tienen que leerlo, yo solamente les hago el comentario y la recomendación. O sea, las cuatro verdades son que la vida, ¿cierto?, es sufrimiento. ¿Ya? Lo primero que nos dice, la vida es sufrimiento. Ahora, el sufrimiento tiene causas. ¿Ya? Uno puede cesar, la tercera verdad dice que uno puede cesar esas causas. ¿Ya? Y existe un camino para, para dejar el sufrimiento. Y este camino es el camino de lo que ellos llaman el camino del Buda. ¿Ya? Y por ejemplo el camino de la virtud, el camino de no dañar a otros, eh, y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a una vida sin sufrimiento. Por lo tanto, se los recomiendo, muy entretenido, muy espiritual, muy uno se queda con una sensación muy grata de haberlo leído. Así que se los recomiendo, las cuatro nobles verdades, ¿cierto?, de Lama Rinpoche, asociada al budismo. Así que eso, espero que les haya gustado el episodio. Nos seguimos viendo y no olviden suscribirse al canal, que es sumamente relevante para poder generar más contenido y seguir teniendo más conversaciones. Un abrazo, se cuidan.